me está diciendo es que yo tomo el cociente, simplemente el cociente finito, no en el paso al límite, no con h tendiendo a 0. Aquí de pronto es más aconsejable decirle no h, sino dt. Conviene más dt. Eso es lo que tenemos normalmente de acá en adelante. Entonces, digámosle dt. Aquí me faltó uno. Y dt. Exacto. El incremento del argumento de la función. Correcto, ahí está, perfecto. Entonces, este dt, pues, para nosotros es finito, pero digamos pequeño. Entonces, ¿cuál es el propósito? Entonces, nuestro propósito es tomar esta ecuación, ¿sí? Trasladarla acá, tomar esta parte derecha, ¿sí? Parte aquí, y entonces ya con esto, de alguna manera nosotros vemos que sí, exacto. Entonces, nosotros vamos a ver que esta partecita la podemos despejar. Vale, cuidado. Entonces, vamos a despejar esto. Simplemente vamos a colocar aquí el dt. 3 veces dt. Con este pedazo, correcto. Eso. Lo despejamos y entonces yo encuentro la solución. Va con menos, pasa a más. Ahí la tengo. Entonces, observen ustedes. Uy, me quedó. Bueno, y creo que alcanzan ustedes a ver en pantalla. Aquí arriba la ecuación diferencial se toma, bueno, la definición en el paso al límite. De la primera derivada no se toma ese paso al límite, sino simplemente se deja esta derivada finita y simplemente reemplazamos. ¿Listo? Y despejamos f de t más h, o bueno, más de t. Entonces, observen ustedes que la solución, paso a paso, ¿esto qué es? La solución que una función f que respecto a t y que esa derivada sea igual al lado derecho. Entonces, aquí lo que hacemos es encontrar esa solución o esa función f, ¿sí? En el siguiente pedacito de t. Observen, entonces acá evidentemente tendremos que empezar en algún punto, f de t debe ser conocido, o sea, eso sería una especie de condición inicial. Debemos conocer el dt, por supuesto debemos conocer el lado derecho de la ecuación diferencial de primer orden, y lo que nos ofrece esta ecuación, que es aproximada, ¿sí? Es que vamos a encontrar a f en el siguiente paso de tiempo. O sea, si aquí es f de t sub 0, acá será t sub 0 más dt. Entonces, esta es la solución que propone Euler. Es una ecuación sencilla, es una forma simple de ver el asunto. Requiere conocer G en cada, pues necesitamos cuál es la estructura concreta, debe depender de F y de T. ¿Sí? Y el tamaño de dt y un valor inicial. E iteramos, ¿no? Iteramos. Entonces, esto se hace, esta ecuación se repite en cada uno de los intervalos de test, ¿sí? Donde justamente el anterior proporciona el valor de f de t. O sea, este es el
llamémoslo así, si t es tiempo, este sería el valor presente de la función y este sería el valor inmediatamente posterior, y por posterior es en el de t de la función f, solución de la ecuación diferencial. Entonces, una ecuación diferencial sencillita, cómoda, al alcance de la canasta familiar. Entonces, procedamos, ¿no? Entonces, creemos una función, la vamos a llamar g, acorde con lo que acabamos de decir, y que va a depender, en principio, va a depender bueno, sí, llamémoslo f y t. Ahí está. Dos. Listo. Tenemos cuatro espacios. ¿Y qué me va a regresar? Pues voy a hacer la más fácil de todas. np punto exp menos t. Entonces voy a colocar una exponencial. Como entonces voy a usar NumPy, entonces pues me toca cargar mis ¿qué? Aquí la voy a cargar. Entonces voy a cargar mis librerías NumPy. NumPy as np y lo mismo la parte gráfica porque pues la voy a usar matplotlib .pyplot y listo. Entonces las cargamos. No me había asignado bueno. Por supuesto. Observen, este es el método de Euler. Y si este es un método de contra los métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Y pues se abrámoslo a las parciales. Pero pues nosotros no vamos a llegar hasta las parciales, pero pues con esto tenemos bastante. Cargamos esta, eso, cargamos con conveniente, salimos de la función y vamos a definir, bueno, entonces aquí tenemos el lado de esto, entonces esto sería, hagamos un comentario pocoso, ¿no? Es el lado derecho de la ecuación. Tenemos el lado derecho. Entonces, ¿qué habíamos afirmado? Necesitamos esto. Entonces estamos conociendo lo bien simple. Por supuesto, esto está aquí no hay F, ¿no? Simplemente T, lo dejamos de manera general. Entonces, ¿qué por conocer desde T? Entonces, desde T va a ser igual, en este caso, no sé, coloquemos 0.1, para ver si eso sí. Entonces, este es el tamaño del paso del tiempo. Coloquemos el paso del tiempo. Paso del tiempo. Vamos a colocar entonces estamos hablando de esto, tenemos un T, entonces es una regla, entonces esto es range que va desde este vamos hasta 2, más un pedacito de T, dos más de T, en pasos de T, esto se puede mover a 3 o a 1,
miramos, según lo que convenga. Coloquemos entonces un valor inicial, entonces coloquemos un f sub 0 igual a f0, f0 más f0, f0. Y coloquémoslo así como menos 1. A ver. Y coloquemos también un vector, no, coloquemos un f más bien. Entonces acá siempre es conveniente inaugurar las funciones que vamos a usar por ceros. Entonces, iniciar todas las variables o inaugurarlas de entrada. Entonces, esto lo vamos a hacer con la longitud de t. Es la longitud de t. Entonces, me da un número de espacios, ¿no? Hagámoslo aquí. A ver si me lo da directamente. Vamos por código, ahí está funcionando. Print del valor. ¿Cuántos cursos hay? Hay 21. Esto es 21. Esto va 0 a 1 y esto va a 0 a 2 más de t. Entonces, entre 0 y 2 dividido 0 a 1 hay 10 espacios más de t, esto sería 21 espacios. Entonces, el tamaño de t es 21. Entonces, f debe tener la misma longitud. ¿Sí? Y vamos a inaugurar cada uno de esos valores con un 0. Entonces, me lo colocar así. Ahí está. Entonces, es un arreglo de 21 espacios. ¿Listo? Ahí está. ¿Para qué hago esto? Para iniciar completamente las variables de entrada que voy a usar. Es un proceso como la largo. Con control de que voy a usar. Esto no tiene nada en el sentido de que el cero no me representa ningún valor previo, pero sí sé que no voy a tener ninguna variable previamente cargada, ¿no? Entonces, aquí en el Colab usamos repetidamente, y por ejemplo en este cuadernillo vamos a usar repetidamente variables, entonces puede que cargue de un lado a otro. Entonces, esto me controla este tipo de problemas. Entonces, no borremos, dejemos simplemente comentado esto y esto para evidenciar que los tamaños sí concuerdan. Entonces, ahí está. Bueno, esto lo hubiéramos podido hacer. Bueno, entonces acá vamos a colocar f de 0. Entonces, f de 0, el primero, ¿sí? Va a ser igual, el primer vector va a ser igual a por menos 1. Entonces, lo voy a cargar así, de esta manera. Vamos y carguemos y observen que este valor f sub 0 cargó aquí, ¿no? Entonces, es el primer valor que voy a usar. Entonces, queda cargado el primer valor. Y entonces acá voy a decir un ciclo for, por supuesto, hay una iteración. Entonces, para ahí, en el rango, ¿sí? Entonces voy a usar desde la longitud de ¿sí? Bueno, esto va hasta 21, o sea, vamos a ver si, a ver, esto, pongo acá, 3, 4, entonces voy a colocar f de i más 1, va a ser igual, o sea, la ecuación que está aquí, esta ecuación, f de i más 1, t más de t, va a ser igual a f de i, ¿cierto? F de i más
Entonces aquí coloco mi función, esta función g. Pero entonces esta g, ¿sí? Bueno, va a estar multiplicada por dt, además. Pero entonces, ¿qué le entra? Le entra t y le entra f. Entonces voy a colocar le voy a colocar f, pero de i, discretizado, el valor que entra ahí. F de i más t de i. Entonces, valores de la función g discretizada. Entonces, movamos el código. Aquí, está fuera de los límites. A ver, entonces, -1, bajémosle. Listo, ahí ya quedó. Entonces, para que queden de igual tamaño. Podríamos hacer un print, a ver. Un print. Y coloquemos F. Bueno, perdón, este es F de I. Acá coloquemos F de I. Ahí está. Entonces observen ustedes, empieza en -1. Aquí está cargado. Aquí lo montamos. Entonces empieza en -1, -0,9, empieza el valor, listo. Hasta bajito. Entonces hasta que llega a -0, bueno, -0,1. Entonces va de -1 hasta -0,1. O sea, va subiendo, ¿no? Va subiendo. Pues ahí está evidenciado. Si uno pues, no quiere ver esto iterativamente, simplemente lo pone a correr, ya miramos que funciona. Y entonces, pues bueno, esta sería la función que iterativamente, o la sentencia que iterativamente resuelve, que resuelve mi problema. Entonces, volvámoslo porque por accidente lo borré. De i más 1 a f de i más, lo podemos hacer otra vez, entonces mi g, entonces más g, vemos que se calcula en i y en t de i. Todo esto por bt. Listo, ya está bueno. Hay que tener cuidado con estas cosas. Vamos ahí todos. Vamos ahí todos. ¿Alguien tiene alguna inquietud, una duda? Bueno, entonces ploteemos esto. Muchas gracias. Ploteemos esto, salgamos del for. Entonces, PLT, entonces acudimos a llamar nuestra librería. Entonces, la caja, fix size, igual, pero en paréntesis colocamos 7,7, que sería el tamaño de la caja que queremos manejar, ¿sí? Y aquí colocamos plt.plot. De esa manera sacamos las herramientas que posee Matplotlib. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a graficar? Pues t, f. Bueno, podríamos, sí, ya sabemos, ahí tenemos esto. A ver, así sí lo hace. Ahí está. ¿Listo? Entonces, creo que es una caja muy grande. Bueno, 5x5 más bien. Para que quepa ahí en la pantalla. Listo, listo. Pues ahí está nuestra función solución. ¿Sí? Entonces, pintémosla de azul.
Coloquémosle 2 cacharritos. Tenemos esta curva. Entonces acá digámosle un método de Euler-Euler. Listo. Que funcione. Sí, ahí está. Está bueno. Todavía no hemos colocado el label. Nos falta un pedacito. Pero entonces, como esta es una ecuación diferencial sencillita, entonces uno puede agregarle, para dejarlo así un poquito más horizontal, más vertical, le podemos agregar la curva de la solución exacta. Entonces, esa es muy fácil. Ese era el propósito. Entonces, np.exponencial menos t. Esa es la curva solución, ¿no? Entonces, le colocamos acá lo mismo. Entonces, coloquémoslo en rojo. En rojo, coloquémoslo uno solo de estos y una etiqueta como solución analítica. Esta es la solución analítica. O sea, si yo derivo menos exponencial de menos t, ¿qué sucede? Esa es la solución. Observen. No cuadra mucho. Al principio, ¿no? La divergencia no es mucha, pero aquí ya en esta parte, en la parte del tramo final, la solución no se aproxima tanto. Entonces vamos a ver ahorita por qué. Entonces plt.title, acá está, title. Y le colocamos comparación, ahí está, comparación, método de Euler-Euler con solución analítica. Listo. Eso. Le podemos colocar un lt.xlabel, entonces un label que sea en la horizontal, pues t, en la vertical, colocémoslo en fdt, puede ser original, fdt, listo. Ahí tenemos la función solución y coloquemos entonces las leyendas, entonces, a ver, entonces sería que la localización sería en el coloquémosle a ver si cuadra aquí, lower right. Ahí cae. Método de Euler, solución analítica, T, F de T, comparación, método de Euler con la solución. Listo. Bueno, entonces, ¿por qué no cuadra? Entonces, porque no estamos mirando lo suficientemente pequeño. Es una primera explicación. Miremos a ver si al mirar más pequeño nos cuadra. Entonces voy a tomar todo eso, pegarlo nuevamente y voy a hacerlo con 0, 1. O sea, ese 0, 0, este 0, 1 es el tamaño de paso rejilla o el tamaño del tiempo. Entonces lo voy a hacer 10 veces más pequeño. O sea, voy a tener 100 divisiones. Aquí tenía, por unidad, tenía 10 divisiones. Aquí era lo que tenía, en este caso aquí, entonces voy a tomar más. ¿Dónde está? Ah, mire, mejoró bastante, ¿no? Miren la gráfica, mejoró bastante. Entonces ya se acerca. Entonces mire la primera gráfica. Entonces esto era con DT, DT ancho 0,1. Aquí ya 0,01, o sea, una centésima. Lo puedo hacer un poquito más pequeño.
¿dónde está? Acá. Entonces, 005. 005. Acá la coincidencia es mayor. La coincidencia es mayor y entonces pues ya tenemos un criterio, ¿no? Entonces, realmente dejémoslo con 001. No es tan grave. ¿Tienen el resultado? Cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Tienen la gráfica? Sí, profe, todo bien. Gracias, muy gentiles, muy formales. Entonces, bueno, aquí tenemos el asunto. Claro, esta solución, esta ecuación diferencial pues es muy chiquita, pero bueno, está bien, ¿no? Me parece. Escribámosla de todas maneras. Ponemos esto aquí. De manera concreta, donde la ponemos aquí. Escribámosla. Opa. Esto. Me queda perdido. Entonces acá simplemente sería ¿qué? Sería simplemente E a la menos T. La menos T. ¿Listo? Entonces, esa sería la ecuación diferencial que estamos manejando. Por supuesto, pues si se integra, pues queda a lo que tenemos acá, ¿no? Listo. Entonces hagamos una más, tomemos esto de acá, esta base, y hagamos una un poquito más complejita. Entonces, coloquemos acá, ejemplo 2. Ejemplo 2. Ejemplo 2 y acabamos de tomar. Entonces, me voy acá esto. Entonces, frac, tenemos 2t por e a la menos t, 2t separado y para que se vea. Cerramos la fracción, el numerador, ahora el denominador 3. Estos números los elijo porque pues, conozco la solución. Entonces, df de t igual a 2t e a la menos 3, a la menos t sobre 3. Entonces, bueno, ya no es tan simple la solución. Entonces, tomemos esto de aquí. Vamos a darle un poquito en... Bueno, entonces, a ver, démosle otro no. Bueno, G1. G1. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? 2, ¿cierto? Aquí estamos aquí arriba, miren, 2. Entonces, 2 por t por exponencial menos t dividido 3. ¿Listo? Entonces, ese es el lado derecho de esta ecuación diferencial. Ya es un poquito más grande, ¿sí? Tomemos este mismo tamaño de tiempo, este mismo paso de tiempo o tamaño de rejilla, ¿sí? De la rejilla, como condición inicial, si elijamos menos 1, en f sub 0, y aquí pues me queda f de 1. Coloquemos esto, a ver, ¿cómo sería? F de 1, si no quiero que se me cargue. Acá esto, sí. Esto, sí, así. Para que no quede cargado con los... El tiempo sí no interesa, que se está usando de manera... Sí, general, esos valores están bien. Entonces aquí colocaríamos t, f de 1, que sería lo que calcularíamos acá. Perdón, aquí entonces tendríamos que calcular f de 1, correcto, f de 1, f de 1. Aquí cargamos con menos 1, entonces el primer número queda ahí cargadito. La primera entrada de ese arreglo queda cargado con eso.
Y por supuesto cambia la solución de la ecuación diferencial, entonces tenemos que acomodar eso. Entonces, sacamos entre paréntesis esto porque me sirve, parte de esto está con este asunto. Entonces acá sería 2/3, voy a colocar entre paréntesis 2/3 por, ¿sí?, exponencial negativa menos exponencial de t, ¿sí?, por t, ¿sí?, menos, entonces voy a colocar esto, ahí está bien, exponencial de menos t menos exponencial de menos t, cierro paréntesis, y menos 1/3. Menos 1/3. Entonces, esta sería la solución analítica. Tercio. Solución analítica, aquí, bueno, entonces acá está la solución. Bueno, miremos a ver entonces. Sí, ahí está buena, está buena, está buena. Entonces, este es el valor que necesitamos, ahí está. Entonces, si quieren les paso esta. Bueno, esa no es tan complicada. Entonces, G1, 2 por 3, de pronto esta que sí, toca cuadrarla. Ahí les paso eso, que sería la solución analítica. Sí. Correcto. Entonces, nos damos cuenta que cuadra muy bien. Por supuesto, no es perfecto porque pues el método es uno de los, tal vez uno de los más básicos, pero pues de todas maneras es potente, ¿no? O sea, vuelvo e insisto esta parte, ¿no? Aquí la parte esencial, ¿no? O sea, discretizamos la primera derivada y simplemente despejamos la solución en un paso de tiempo posterior, más de t. ¿Listo? Entonces, primer ejemplo está acá. Se discretizó, se aumentó el tamaño. Cosa funciona con tamaño, digamos, ya de la simulación, o bueno, del ejemplo anterior, nos dimos cuenta que hay que aumentar el tamaño de la red, bueno, o mirar más fino, ¿no? Y eso me proporciona tener un valor de t más pequeño. Entonces estoy mirando más fino el paso, ¿no? El cambio de la función de un punto al vecino. Entonces, eso lo traemos de allá. Y cuando lo traemos de allá nos damos cuenta que, bueno, ahí la cosa funciona. Cuéntenme, ¿les funcionó? Sí, señor. Correcto. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Bueno, entonces, ese sería un segundo ejemplito. Ojalá que todos estén relacionados con este tema, aunque realmente no es necesario, ¿no? No es necesario haber visto ecuaciones diferenciales. Tomemos este mismo otra vez. Ah, no, coloquemos más bien esto. Veamos un tercer ejemplo. Entonces esto y lo trasladamos para acá. Y coloquemos acá entonces, ¿cómo lo colocamos aquí? Con un número, ejemplo 2. Entonces acá, ejemplo 3. Ejemplo 3. Entonces aquí coloquemos de f de t. Pues, hagamos esta escritura de f de t, entonces coloquémoslo
nuestra F por, así, bueno, porque ahí se entiende, ¿no? Por defecto, quitemos este tercios, correcto, toda esta parte, ¿sí? Y menos F, menos F. Entonces, esa es la ecuación. Hagamos otro ejemplo. Cojamos esto, tal cual ahí está escrito, y trasladémoslo entonces al código. Entonces, en el código que vamos a tener, entonces vamos a tener aquí un 1. Recuerden, este es el lado derecho, diferencial. Y vamos a tener a F, ¿sí? La función F. Bueno, pero este T no. Sí, pues no. Aquí hay un error. Aquí no es menos. Aquí es E a la T. Correcto. E a la T. Listo. Entonces esto va a ser menos fuera y F acá. Correcto. Entonces ahí tenemos nuestra solución, pero entonces coloqué el lado derecho, perdón. Entonces aquí coloquemos el G de 2. Esto lo podemos dejar quieto. Podemos cargar aquí, coloquémosle 0.015, a ver si nos da. Este sería nuestro F de 0, 2. Aquí entonces reservamos esta memoria, aunque realmente lo hubiéramos. Sí, está bueno. F de 2 y aquí colocamos entonces la primera entrada, que es el elemento 0, ¿no? Entonces es la condición inicial. Es una ecuación diferencial de primer orden, ordinaria, entonces simplemente necesitamos una condición inicial para determinarla. Entonces ahí está. De pronto coloquémosle, bueno, ahí miramos. Aquí coloquemos entonces F de 2, y aquí G de 2. Ah, carajo. Bueno, sí, F de F, sí, tendríamos que ser con F de 2. Sí, de todas maneras, sí, aquí sí es importante esto. Bueno. Pero graficamos fue el anterior. Entonces aquí tenemos esta F de 2. Veamos un momentico a ver qué nos está saliendo. Y suspendamos esto. Correcto. Entonces una cosa de este estilo. De pronto pongámosle un poquito más de tiempo. Pues coloquemos 7, a ver, 7. Se explota. F7. F de 7. F de 2, correcto. F2, G2, F2, F2, F2. A ver si lo vemos un poquito más, a ver, tirín, a ver. Sí, necesita más. A ver, de pronto, así, a ver. Correcto. Listo, ahí está. Entonces ya está sincronizadito la parte numérica. Entonces coloquémosle la parte analítica, la solución analítica. Entonces la solución analítica aquí sí es un poquito más. Esto sí tenemos exponencial menos t, sí señor. Sí, menos un tercio no existe. Listo. Entonces, ¿cómo la colocamos?
quitemos esos avisos que son incómodos. Entonces, más, vamos a colocar acá. Entonces, F sub 01. Ah, esto es F sub 02. Ah, esto es delante. Bueno, entonces, este F sub 02, entonces F sub 0. Esta cosa que ya tenemos que entrar a aplicar algo de esa enorme fauna de métodos analíticos que hay. O sea 2.70 y pico por exponencial. Esta solución es un poco tricky, la elegí. Entonces acá menos, exacto, menos NP exponencial de 1, o sea, esto es menos E a la T menos T, correcto. Entonces les paso la solución analítica, que su escritura pues no es tan simple. Se las paso. Vamos a verificar. Entonces, esto sería aquí F de 2. Correcto. F de 2. Correcto. Menos F. La inicial. Correcto. F de 0,2. La primera del primer elemento del arreglo F2. Y sobre ese arreglo es que iteramos acá, ¿no? Entonces, es F2. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? ¿Qué hace la programación? Entonces, acá cogemos a G de 2, perdón, que está definido aquí, y entonces en la primera iteración, para i igual a 0, entonces G de 2 que necesita el 1, la f y la exponencial de t. Entonces, tiene f de 2 de 0, sí, aquí está, miren, f2 de 0, ahí está, el valor 0015, correcto, y el tiempo, ¿cierto? Para poderlo calcular, entonces aquí va el tiempo. ¿Listo? Entonces, el primer pues es 0, era 0,1, ¿listo? Entonces 1 por el valor de f menos f y eso sumándole. Ahí está. Luego entonces, ¿qué hace? Lo multiplica por dt. Luego al valor inicial f de 2, 0, que aquí está nuevamente, y eso es el valor f2, 1. Y así empieza, iterando, 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 y construye a f2. Entonces, si lo queremos visualizar, pues simplemente descomentamos y aquí colocamos F2. Ahí sale. Uy, buena chica, se me fue la mano. Ahí está. Ahí están todos esos números. Carajo. Bueno, este tipo de cosas pasa. Es demasiado, entonces, ¿qué hago? Interrumpir la ejecución. Aquí en entorno de ejecución, digo, interrumpir la ejecución. ¿Listo? Pues interrumpí la ejecución porque pues es demasiado, ¿no? Miren eso, miren esa cantidad de números. Entonces me ahoga el computador.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, sí, aquí está. Pues lo que hay que hacer es comentar esto. Ahí está la solución en un rango adecuado. Entonces, subamos más bien esto. Ahora, entonces, coloquémosle upper. Exacto. Vamos ahí, método de la resolución analítica. Listo, ¿cómo les fue? Cuéntenme. Cuéntenme. ¿Funciona? Bueno, Sí, profe. Sí, profe, correcto. todo bien. Ah, muy gentiles, muy amables. Les agradezco. Tomémonos un descansito, ¿listo? 8 de la mañana. Ya regresamos. Muy gentiles. Gracias, Ángel.
Bueno, entonces continuemos. Hagamos una última de estas. Esto es como del recetario. Ustedes seguramente en sus cursos ya, digamos, más concretos, más de carrera, pues seguramente tienen o tendrán mayor cantidad de ejemplos por colocar, ¿no? Aquí les estoy colocando como algo básico, ¿no? Entonces, supongamos aquí t al cubo, por ejemplito, al cubo más más 2 t al cubo más 2f. Bien, entonces tomemos ya que esto lo tenemos calibrado, tomemos pero entonces coloquemos acá como era, numeral, ejemplo, vamos con el 4, ¿no es cierto? Colocamos nuestro ¿qué? Nuestro template. Y bueno, aquí entonces podríamos decirle G3, un G3, entra un F, un T. Pues en este caso nuestro muchacho aquí sería T al cubo. Entonces recuerden que esto ya arriba es látex, aquí es programación en Python. Esto sería T al cubo. Se hace la potencia con el gorrito, ¿no? Acá entonces un doble asterisco. T al cubo más 2 por, que hay que colocar el por, ¿no? Por F. Y quitamos esto. El mismo comentario, es el lado derecho de la ecuación diferencial de primero. Ahí lo tenemos. ¿Listo? Dejemos por el momento esto. Colocamos acá este valor que es estratégico. Esto determina, recuerden que la condición inicial determina ¿cómo es que se llama? O sea, escoge dentro de la familia de funciones, escoge una de las funciones, ¿no? Entonces, la función que coloquemos ahí en el segundo plot depende directamente de la solución, de la condición inicial. Aquí colocamos entonces F3, F sub 0, 3, 3 y 3. Listo. Ahí está. Dejémoslo limpiecito al máximo posible. Ustedes ahí lo cuadran en casa después. Correcto. Entonces acá colocamos F3, F3, F3. Sí, correcto aquí. F3, el mismo TS, si no tenemos problema. Suspendamos un poco esto, que sería la solución analítica, y miremos que hemos obtenido. No, es F3. Listo. Ok, ahí está. Pues bueno, es una cosa. No necesitamos tanto esto. Con unos valores tranquilitos. A ver, 2, que era el anterior. No sé, ahí está. Parece que crece muchísimo. El Y de 0. A ver. No. Tenemos los 0,625, creo. 625. Sí, creo que por acá está mejor. 625.
Listo. ¿Qué sería más? Ah, bueno, entonces, sí, listo. A ver, bueno, entonces la solución, pues bueno, es una cosa larga. A ver cómo le hacemos. Entonces sería exponencial de 2 por p, 2 por p, la p menos, menos x al cubo, o sea, sería al cubo. Dejémoslo acá entre paréntesis para que se vea el asunto correcto. P al cubo. Y aquí este al cubo dividido 2, correcto, menos 3, por x cuadrado, quitamos todo esto de acá. 3 por, sí, t al cuadrado, y dejémoslo entre paréntesis, t al cuadrado, t, para que se vea que es potencia, dividido 4 menos 3 por x cuartos, t cuartos, perdón, t cuartos, menos 3 octavos. No estamos cerrando aquí. Deberíamos cerrarlo para que se vea que todo esto es la solución analítica. Y démosle un espacio. Eso, démosle aire para que se pueda ver. Sí, ahí cuadra, perfecto. Entonces les paso la solución analítica. Sufran tanto en la escritura. Está un poquito larga, chorizo. Pero bueno, entonces exponencial a la 2t, t al cubo medios, t al cubo, menos t al cubo medios, menos t, 3 t al cuadrado cuartos, menos 3t cuartos, menos 3 octavos. Correcto, ahí está. Y observen que toda esta parte, que es llamémosla un polinomio negativo, ¿no? Toda esa parte no le hace mella a esta exponencial creciente, ¿no? O sea, es impresionante cómo crecen las exponenciales, ¿no? Domina completamente, ¿no? Es pelea de tigre con burro amarrado. Es impresionante la forma en que crece. Bueno, coloquemos acá 3. Correcto. Listo. Sí. ¿Preguntas? ¿Les funcionó? Profe, una pregunta, ¿de dónde sale esa solución analítica? De un método de integración. Hay una fauna enorme, una selva muy grande de métodos de solución, ¿no? Entonces, el más simple de todos estos es, ¿cómo se llama? Es, ¿cómo se llama? ¿Separación de variables es? No. Bueno, simplemente no, separación de variables no se llama. Simplemente yo paso para un lado las Fs. Bueno, pero acá no se puede, no, esto no es tan simple. Ya el cubo sobre 2F. No, hay técnicas especiales para resolver esto. Sé que de pronto en este se podía ilustrar. A ver si tal vez en este. No. En este sí se puede hacer. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer el más sencillo de todos. Entonces, uno puede hacer acá esto. Entonces pasa para un lado la T, pasa para el otro lado la F. Entonces, simplemente es una relación entre diferenciales y derivadas. Entonces uno puede hacer esto, ¿sí? Uno puede pasar por aquí
Entonces observa que queda en un lado las f's, queda en el otro las t's. Aquí puede uno integrar, pues aquí coloca uno integral tri f, integra. Es una manera, es un ejemplo sencillito de cómo funciona el asunto, ¿no? Integra esto, ¿sí? Entonces quedan dos integrales, una sobre f, otra sobre t, ¿sí? Entonces se integra de la manera estándar. Bueno, acá por ejemplo, entonces es muy rápido porque simplemente la integral de df pues es f, entonces simplemente sería f menos f sub 0, un valor inicial, ¿no? Valor inicial. Acá entonces aquí ya la cosa cambia, sí, esta integral pues tocaría hacerla ya con un método de integración, lo que sea, no sé, por ejemplo acá que sería, ¿cómo es que llama? ¿Cómo es que se llama? Que es f por g, no fracciones parciales, ¿cómo es que llama ese método regular? ¿Cómo es que se llama? Bueno, existen métodos, ya se me pierden los nombres, pero ahí surge, entonces observa que aquí sale la solución, ¿no? F menos 0 más esa cantidad. Pues de ahí sale la solución. La solución es esta, pues es un método de integración, entonces sale de esta manera, ahí sale. Cuando se integra este pedazo, ahí lo encontramos, ¿no? Entonces, f sub 0 está dado por esta cantidad, menos 1, ¿sí? Este es mi f sub 0. Este es mi f sub 0. Entonces, ese es como el asunto, ¿no? Ese es como el asunto. Y el resto, pues toca irlo cuadrando en la solución analítica. Hay muchos métodos de integración. Entonces, lo interesante es que acá no estamos viendo el método de integración. Aquí estamos viendo la solución, ¿cómo llamarla? Computacional. Aquí estamos aplicando una programación, ¿no? Aquí estamos aplicando estos métodos numéricos, estamos haciendo programación, ¿no? Entonces, haciendo un ciclo for y resolviendo paso a paso, ¿sí? Entonces, ese es el algoritmo, resolver paso a cada uno de los valores. Entonces, ¿de dónde sale esto? Esto sale de Internet. Entonces, tú colocas, por ejemplo, no sería aquí. Entonces, se coloca ejemplo, ecuación diferencial primer orden y primer orden, simplemente así. Diferencial. Entonces, por ejemplo, está, bueno, hay una enorme fauna, ¿no? Ahí está. Y normalmente vienen acompañadas de sus soluciones, ¿no? Entonces, ecuaciones lineales de primer orden, acá está, bueno, por ejemplo, mira, acá está una solución, la resolución, entonces aquí está el método, ahí se explica y se obtiene el valor, ¿no? Entonces, aquí está y igual a la x cuadrado por x cuadrado más c. Entonces, este c es la condición inicial. Este es uno de los métodos, bueno, aquí hay otro, ¿no? Entonces, este CH es con, sería, bueno, estos son, ¿cómo se llama? Porque son ecuaciones, soluciones de función, ¿cómo se llaman estas? Las SH y las CH. ¿Hiperbólicas? No sé si es coseno hiperbólico, si serán hiperbólicas. Bueno, puede ser hiperbólicas. Pensé que eran estas, ¿cómo es que se llaman? Las elípticas. Pero sí, puede ser hiperbólicas, sí. Coseno hiperbólico, seno hiperbólico. Sí, al parecer son esas. Y así, entonces, por ejemplo, esta página está muy chévere. Ahí están los métodos. Bueno, se los paso. Algunos de pronto lo conozcan, otros no. Entonces, ahí hay unos ejemplos bonitos, chéveres.
Y así, ¿no? Entonces, miren, ahí van. Y ahí está el paso a paso, ¿no? Cómo se soluciona, qué se hace, etcétera, etcétera. Esta página, ahí les pasé. Por ejemplo, el caso de la ecuación de Bernoulli, pues ya es una estandarizada, entonces cómo se hace, cómo se resuelve, el número de condiciones iniciales, etcétera, etcétera. Son muy bonitas, ¿no? La ecuación de Riccati. Esto es chévere, ¿no? Bacanísimo. Bueno, hay mucha fauna acá. Pero entonces, bueno, este es nuestro ejemplo 4. Entonces, pasémoslo a la física. Pasémoslo a la física, que es lo que nos interesa. Entonces, aquí está. Entonces, ¿esto se llama? Les paso esto aquí. Ahí les pasé el link de la página, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver las técnicas, son muy bonitas. Para el que no la conoce, entonces ahí está el paso a paso. Y el que ya, pues, recuerda momentos gratos de su formación. Entonces, como sabemos, tenemos una ecuación de segundo orden, pero hemos visto solo de primer orden, ¿sí? O sea, la técnica es para la primera derivada, ¿no? Pero aquí tenemos de segunda derivada, por supuesto, pues aquí tenemos la aceleración igual a menos omega cuadrado de x. Omega cuadrado, la frecuencia natural, la frecuencia angular natural, y x es el desplazamiento, entonces menos omega cuadrado de x es básicamente la fuerza restitutiva por unidad de masa. Por eso el signo menos, ¿no? Pues el desplazamiento contrario a la aceleración. Es lo que nos dice de manera estándar la física. Entonces, esta es mi segunda ley de Newton para un caso extremadamente amplio que tiene unas aplicaciones muy profundas en física. Entonces, esto es entonces vamos a convertir esta ecuación en dos ecuaciones de primer orden. Entonces, vamos a apelar a un truco muy sencillo. Entonces, simplemente dB de t, que es de primer orden. Entonces, observen que dB de t, pues, básicamente, siguiente. Bueno, E de t es igual a b. Simplemente ahí está, miren, pues la primera derivada de x con respecto al tiempo es la velocidad o la rapidez, y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es menos omega cuadrado x. Entonces, esta ecuación, que es de segundo orden, se convirtió en dos ecuaciones de primer orden. Si ven la argucia, el truco. Entonces, para dar solución al problema, necesitamos convertir la ecuación de segundo orden en dos de primer orden, que es muy simple, ¿no? O sea, de x de t igual velocidad, dB de t igual menos omega cuadrado de x. ¿Qué es lo importante? Que estas dos ecuaciones están como esta ecuación dB de t igual a menos omega cuadrado de x con esta ecuación de x de t igual a velocidad. ¿Qué característica en común tienen? Les pregunto yo. Esas dos ecuaciones que están ahí sombreadas, ¿qué característica tienen? ¿Son qué? ¿Están como? Cuéntenme ustedes. ¿Cómo están esas ecuaciones? ¿Aló? ¿Aló?
Están acopladas. Están acopladas. Son ecuaciones acopladas. ¿Y el acoplamiento por dónde surge? ¿Qué comparten en común las dos ecuaciones? Comparten en común la velocidad. Observen que la velocidad está presente arriba en la primera ecuación y también abajo en la segunda ecuación está. Ambas están presentes, la velocidad está presente en la una. Entonces es como si estuvieran dos ecuaciones, sí, de alguna manera estuvieran acopladas. Entonces el valor del uno depende del valor del otro. Eso es el acoplamiento. Entonces no son independientes. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Es un problema ya práctico, es un problema que además nos importa mucho a nosotros. Pues lo vamos a hacer. Entonces tomemos aquí esto, pero bueno, entonces aquí le vamos a ver si vamos a dar otros nombres más bien. Entonces, a ver, entonces digámosle a esta función oscilador, no, oscilador, perdón, armónico. ¿Listo? Oscilador armónico. Entonces, ¿esto de quién va a depender? Va a depender de quién, de posición y velocidad. Vamos a depender de esas dos. ¿Listo? Y vamos a colocar aquí un tercer argumento que lo vamos a fijar. Va a ser mi omega. Lo voy a colocar como 2/3. No lo voy a usar realmente. Entonces aquí a quién va a estar. Entonces vamos a colocar estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones las vamos a colocar. ¿Cómo las vamos a colocar? Entonces vamos a hacer un espacio aquí, 1, 2, correcto. A ver si x punto, le vamos a decir x dot. ¿Sí? La notación es un nombre muy característico. Igual v, o sea, esta primera, miren, de x de t, o sea, x punto, igual velocidad, igual v. Y la segunda, entonces vamos a decirle v dot igual menos w cuadrado, ahí lo tenemos, pero lo tengo ya definido arriba, por x. Entonces, ahí está. ¿Y qué vamos a regresar? Vamos a regresar lo siguiente. Vamos a regresar x dot, coma, eso es lo que vamos a regresar. ¿Listo? Profe, ¿W cuadrado o menos W cuadrado? Menos, toda la razón. Gracias. Menos w cuadrado. Entonces ahí está menos w cuadrado, observenlo, por x. De pronto coloquémoslo entre paréntesis para que se vea bien el asunto. Menos w cuadrado por x. Entonces le entra xv, ¿cierto? Aquí está x y v. Regresa x dot y v dot. Es un nombre simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué me va a regresar? Le voy a entrar xv y w, pero lo defino directamente ahí, el argumento lo defino directamente, 2/3. Entonces, me va con lo que entra a la función, que es v, x y w, yo regreso o retorno, hago el return con x2, x dot, perdón, y v dot. Ahí está, pues regreso eso. Entonces, voy aquí a elegir, bueno, sí, de pronto esto ya es muy exagerado, un 001, 005, sí, es como muy exagerado este valor.
Dejemos este aquí. Bueno, definamos esto también acá afuera, de pronto lo necesitemos, a ver si es así. Entonces voy a cambiar un poquito esto. O no, sí, entonces desde 0 y me interesa definir aquí más bien, sí, entonces un número de pasos, entonces lo voy a definir así más bien, número de pasos lo voy a definir acá como, coloquémoslo acá, a ver, un estimado, ¿no? 1000 pasos, necesito 1000 pasos de DT. Entonces, este valor lo voy a colocar, por DT, lo voy a colocar como num steps, o sea, quiero desde 0 hasta num steps a 1000 veces num steps, y por conveniencia le voy a colocar acá más 1. Cuando coloque el for, siempre voy a tener ese problemita de que va a menos 1, 1 por debajo del que estoy nombrando en el range. Y este es el número, avanza todos estos, este número de pasos grande, que es num steps más 1 por DT, los avanza en pasos de T. Listo. Tenemos esto para que no me quite tanta horizontalidad. Listo. Y voy a reservar aquí, esta parte la voy a colocar aquí arriba. No. Sí, pongámosla acá. Entonces, sí, correcto. Voy a darle un valor X. Sí, X, simplemente sí, X. Y V. Reservar memoria aquí para X y V porque voy a resolver las dos. X y V. Las voy a resolver. Entonces, X y V va a ser en ceros. Entonces, acá este va a ser el número de ceros que voy a colocar aquí. Entonces, este es el número de ceros, no la longitud del tiempo, se podría hacer, pero voy a colocar simplemente como el número de pasos de tiempo más 1. Entonces, ese es el número de reserva de memoria. Entonces, esto es para que X y V estén inaugurados previamente con ceros, ¿sí? Y esos son los que voy a rellenar en el proceso de iteración, con el cálculo paso a paso, ¿sí? De estas dos funciones, ¿no? De X y V. Pues primero los relleno de ceros y luego los uso. Aquí está el tiempo. Correcto. Y aquí está entonces, quitemos esto. Correcto, y quitemos esto también. Entonces, voy a dar las condiciones iniciales, y esto es muy propio de ¿cómo es que se llama? De Python, horizontalmente. Yo simplemente voy a decir, el primer cero del arreglo X, la primera entrada del arreglo X más bien, lo voy a colocar como 2. Como 2.0. Y la primera entrada del arreglo V lo voy a colocar como 0. ¿Listo? Estas son las condiciones iniciales. Es una ecuación diferencial de segundo orden, entonces necesita dos condiciones iniciales. ¿Listo? Para precisar su solución, para definir la solución concreta. Entonces, aquí entramos esto. Ahora, en Python, estas dos sentencias se pueden colectar en una sola. Entonces, uno puede decir lo siguiente. Esto lo puedo entregar de la siguiente manera. Igual 2.0, bueno,
0,0. Así. Entonces, estas dos son iguales a esto. Entonces, les lo dejamos en comentario y lo entregamos de esta manera. Eso es para que nos acostumbremos a manejar el asunto. Entonces, mi for va hasta numet steps. Antes nos pasábamos de uno, ahora vamos hasta este pedazo, unos steps. Y entonces, ¿qué me va a dar esto? Me va a dar x dot y b dot. Entonces, póngale cuidado, voy a hacer la siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Entonces, voy a usar esta aquí, cuando esté iterando. Entonces, ¿qué le voy a decir? Esto ya está definido, entonces, ¿qué le voy a decir? Cuando empiece el for, entonces, por favor, vaya a la función oscilador armónico, os-arm, y entre XI y BI, y BI, y arrójeme estos dos. Arrójeme estos dos. Porque eso es lo que usted entrega, ¿no? Esa es lo que entrega la función, es eso. XI y BI. XI y BI. Entonces, perdón, X dot, eso es lo que entrega la función, miren, X dot y B dot. Lo tomé de donde no era. Eso es lo que entrega. X dot y B dot. Yo le entrego, yo le doy XI y BI y él me entrega X dot y B dot. ¿Dónde voy a usar estos valores? Para cada uno de los pasos de tiempo. Entonces, observe que en el oscilador armónico que tengo que yo entregar esto, X, no recuerdo, X y V. ¿Listo? Entonces, él me entrega X dot, V dot. Acá está. Oh, carajo. Le moví el nombre. Ahí está, correcto. Entonces, este valor lo voy a usar para calcular X, ¿cierto? Y ya tengo X dot. Entonces, yo tengo acá X dot. Entonces, no necesito usarlo acá. Ya lo tengo, X dot. Pero además tengo V dot. Entonces, también tengo V dot. V y V. Entonces, es una maravilla. O sea, tengo usando esta definición de función que me entrega dos componentes, saco las componentes, ¿cierto? Aquí uso las componentes para avanzar en X, aquí uso el valor de B dot para avanzar en la velocidad. ¿De dónde las traigo? ¿De dónde la obtengo? Del valor de oscilador armónico, la función oscilador armónico. Ahora, cuando I empiece en cero, entonces, ¿qué me va a decir? Oiga, yo requiero X de 0 y B 0. ¿Dónde está eso? Ah, aquí, mírenlo. X de 0 es 2, B de 0 es 0. Ok, ¿dónde va? Aquí. 0, X de 0 y el valor, bueno, V y X y me entrega esto. Perfecto, lo obtengo. Al obtenerlo me calcula X de 1. Está X de 1 y V1. Entonces, eso en principio funcionaría. Entonces, esto tengo que quitarlo. Entonces aquí colocaría ¿quién? A la X. Y aquí colocaría ¿quién? A la V. Entonces, método de Euler, pues acá sería posición. Igual, pero entonces aquí sería velocidad.
Perfecto, y movamos esto, a ver. Cross fingers. Oh, cara. Pues tenemos como poquito tiempo. Aumentemos el time. Muévete, muévete. Ok, bien, ahí está. Qué lindo, qué hermoso. ¿Les gusta? Cuéntenme. Profe, ¿puede mostrar, por favor, un poquito más arriba el código? Correcto, ahí está, ahí está, ahí está. Listo, profe, gracias. Y claro, entonces, pues esto ya es una ecuación de segundo orden, pero yo la puedo extender para una de tercer orden. Entonces, imagínense, ahí está ya iterativamente construido, ¿no? Realmente creo que este W acá no tiene. Sí, no tiene nada que ver. Realmente se busca es aquí, ¿no? Y aquí ya está predefinida. No tiene nada que ver, sí. Esto es una variable local. Y aquí ya se usa. No tiene nada que ver. Entonces ahí está. Entonces, esto ya es programación sabrosa. Aquí les paso la función. Ahí está en el chat. Y listo. Recuerden que esto es limpieza, ¿no? Una higiene numérica de entrada, ¿no? Estos ceros. Estamos inaugurando de entrada, sin calcular, o sea, esto es afuera del for, ¿no? Entonces, dentro del for se van rellenando, ¿sí? Sí, se van rellenando. A ver, pongamos 50 puntos e imprimamos, a ver si me lo deja imprimir así. X, V. Ah, sí, sí. Ahí está. Ahí están los puntos. Bueno, es enorme la cantidad. Ah, pero es que estoy imprimiendo XV todas las veces. ¿Dónde está? Se me perdió. Aquí está. X sí. Es el avance. Sí, ahí. El punto impuesto. Correcto. Uy. La patria, sí. Ahí está. Entonces ahí están los punticos por parejitas. Empieza en 2-0. Miren, qué bonito, qué hermoso. ¿Qué es este 2-0? Las condiciones iniciales. Desde las condiciones iniciales, observen ustedes cómo empiezan. Claro, pues yo coloqué 50 puntos. Ya, y pues, o sea, es muy poquito, ¿no? Entonces, ¿cuánto da 5.000? 5.000. Por supuesto, quitamos el PRI, desactivamos porque si no nos ahoga el computador. 5.000 puntos la gráfica sin ningún problema se ve. Pues queda superpuesta pero con un range o alguna cosa así, podemos incrementar una cajita y podemos incrementar el valor del eje Y, del eje X, sí, y podemos cuadrar mejor eso. Pero bueno, eso les queda ahí a ustedes. Entonces, estos números que están acá toca cuadrarlos, ¿no? Entonces esos números no son tan, o sea, yo por supuesto desarrollé este ejemplo previamente, ¿no? Previamente para poder moverlos que me salgan, ¿no? Pero si es de entrada, esto no se puede resolver. O sea, toca ir ensayando hasta que la cosa funcione. ¿Les funcionó? Cuéntenme. ¿Lo obtienen? Sí, profe, perfecto. Y esta es la parte más interesante, ¿no? También de la
relacionada con la programación, ¿no? Entonces, observen ustedes que aquí citamos la función. Esta es la función está aquí diseñada, ¿no? Sí, no está, no lo aceptan, no hay ningún problema. Entonces, acá que entramos, la información de posición y velocidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos pide acá? W ya está predefinido, pues no lo necesitamos explicitar, entonces entregamos X y V, y el que nos arroja X dot y V dot. Y ese X dot se usa acá, este V dot se usa acá. Cuando lo entrega como un arreglo, lo sacamos por componentes. Y en los componentes, entonces, X dot y V dot se usa en este avance iterativo. ¿Listo? O sea, aquí calculamos la posición, la velocidad. Verifiquemos en la gráfica, ¿no? Entonces, en la gráfica, esto sería para la posición, la azul es la posición, observen que la posición inicial es 2. En la velocidad inicial es 0, igual a 0. Entonces, 0,2 coincide con lo que necesitamos. ¿Listo? Entonces, coloquémosle la solución analítica. Pues por supuesto, sabemos que esto es un coseno. Entonces, X de 0, el valor inicial, perdón, X de 0, por np.cos, ya sacamos de la función cos de NumPy, coseno de omega t, ¿no? O sea, W por P. Entonces, este sería, ¿cómo le colocamos acá? Colocémosle magenta para que se resalte. Eso, mire, ahí está. Si se dan cuenta, completamente resaltado. Un color sobre el otro. Y coloquemos este también. Entonces, este sería la derivada del cos, es el menos sin, ¿cierto? Menos sin, pero con velocidad, con el arreglo de la velocidad, sin T. De pronto aquí sí se necesita W, porque W aquí creo que funciona solamente. Sí, esto es variable local. Acá dejarlo como variable global para que funcione para todo el código. Está bueno. Ahí está, mire. Pero me falta W. Derivada de la función interna. No es W, P sub 0, NP, seno de omega t. Y colocámoslo con otro color. Sería verde, más bien. Primo, listo. Que está verde sobre el cerro, aterrizando sobre el cerro. 0.0, no. Está aterrizando acá. No. Correcto, este es X de 0, ¿no? Correcto, claro, porque si no me lo anula. La derivada de la posición en la... Sí, ahí está, perfecto. Aquí hay una ligera discrepancia, observen ustedes, ¿no? Estos churumbeleaditos acá, entonces se nota una ligera discrepancia. Y eso es porque pues tenemos un método que es bastante sencillo. Pero creen, ¿no? O sea, funciona, nos abraza, nos da una solución. Pues ahí está. Sí, la derivada de la velocidad, la derivada de la posición, perdón, o sea, X sub 0, que es esta posición, es la
velocidad, por supuesto. O sea, la derivada de cos es menos W x sub 0 NP sin WT. Listo, ahí está. Entonces ahí están los dos resultados, ¿cómo es que se llama? Numéricos y los dos resultados analíticos. Y pues razonablemente, hacia ojo de buen cubero, nos damos cuenta que funciona. Es que el método es potente. El método es potente. Entonces, voy a pasarles, ya les pasé la función, les paso esto, que les quede ahí. Perfecto, está la posición. Correcto, y aquí esto, todo esto lo coge. Para que les quede, porque ya entonces estamos resolviendo la segunda. No, sale hasta el título, pero ustedes pueden complementar el resto. Ahí está. Entonces, ¿qué es la tarea? La tarea es que ustedes apliquen el método de Euler con una ecuación de primer orden. Simplemente la ecuación diferencial y su solución analítica y apliquen esto. ¿Listo? Esa es la tarea. Un abrazo. Ahí les queda en el chat, está todo el último código. Gracias, yo. Profe, gracias. Hasta luego. Gracias. A ustedes, chicos. Hasta luego. Gracias, Juan, David.